¿Has sentido alguna vez que una casa te observa, que sus paredes susurran cosas que nadie más oye? En Santiago, hay lugares donde el tiempo se detuvo y algo más tomó el control. Hoy te llevaré a recorrer las sombras de tres historias tan reales como aterradoras. Pero antes, suscríbete a Nocturnia, Relatos de la Noche, activa la campanita y prepárate para apagar las luces. Aquí no solo contamos historias, las revivimos. No sé cuándo comenzó mi obsesión con lo inexplicable. Tal vez fue una mezcla entre el silencio con el que crecí y la extraña sensación de que siempre había algo más allá de lo visible. Algo que nos rozaba la espalda cuando nos creíamos solos. Fue por eso que empecé a investigar. Primero casos olvidados, luego testimonios fragmentados y finalmente, lugares. Lugares donde el mal no es solo un concepto, sino una presencia latente. Y en esa búsqueda llegué a Santiago. A sus calles viejas, a sus muros manchados por la historia, a los ecos de lo que nunca se dijo en voz alta. Nuestra primera historia sucede en la ciudad, en un hospicio olvidado por el tiempo y la razón. Allí vivió una niña, huérfana, enferma, invisible para el mundo. Su nombre era Carmen Marín, y lo que ocurrió con ella sigue siendo uno de los casos más inquietantes de posesión documentada en América Latina. Los informes médicos hablan de convulsiones, fiebre y alucinaciones. Pero cuando uno escarba más profundo, encuentra algo diferente. Declaraciones de religiosos aterrados, de médicos que renunciaron a la ciencia, de celadores que abandonaron su puesto sin recoger sus cosas. Carmen empezó a cambiar a los 12 años. Hablaba sola, decía nombres que no conocía, y aseguraba que había un hombre con cuernos sentado junto a su cama por las noches. Luego vinieron las marcas, cortes que aparecían de la nada, símbolos extraños que se formaban sobre su piel. No sangraban, ardían. Un sacerdote escribió que durante una sesión de oración, la niña comenzó a flotar. No varios centímetros, no como en las películas. Flotar completamente. Como si el aire la sostuviera por voluntad de algo que no era este mundo. Dijo que su voz se multiplicó. Que habló en lenguas muertas. Que maldijo a todos los presentes y predijo su muerte con exactitud. Uno de los capellanes más escépticos murió esa misma semana, con la boca desencajada y la cara retorcida hacia el cielo. Como si hubiera visto algo. Al final, el exorcismo duró días. Y al final, Carmen quedó inmóvil. No catatónica, no inconsciente, inmóvil. Como si su alma se hubiera marchado, y solo quedara su cuerpo. Nadie la visitó. Nadie reclamó su cadáver cuando murió 3 años después. Fue enterrada en una fosa sin nombre, pero desde entonces, los cuidadores del cementerio aseguran que a veces, a las 3 de la madrugada, se escucha una risa de niña entre las tumbas, una risa y pasos muy pequeños. Nuestra segunda historia sucede en la endemoniada Casona Dubois, en la Quinta Normal, una mansión antigua con fama de estar maldita desde tiempos inmemoriales. La familia Dubois era conocida por su fortuna y sus secretos. La casa, construida a finales del siglo XIX, tenía un aire opresivo incluso cuando estaba llena de vida. Pero todo cambió con la llegada de su hijo menor, un niño que nació débil y extraño. Nadie lo veía como un simple niño, para ellos, era un presagio, una maldición que pendía sobre la familia. El niño, llamado Joaquín, fue recluido en la habitación del último piso desde muy pequeño. Su cuerpo frágil estaba marcado por deformidades que sus padres escondían con vergüenza. La madre, una mujer enfermiza, lo adoraba con una devoción enfermiza, como si intentara protegerlo de algo que ni siquiera ella entendía. Pero el padre, hombre frío y autoritario, lo consideraba una abominación, y los rumores dicen que incluso lo maltrataba para curarlo de aquello que lo consumía. Por las noches, Joaquín lloraba sin consuelo. Un llanto que no era solo de dolor, sino de algo más profundo y oscuro. Los sirvientes, aterrados, afirmaban que el llanto se convertía en voces extrañas, palabras ininteligibles que resonaban en la casa y reverberaban en las paredes. Había algo en esa voz que congelaba la sangre, pero lo peor no era eso. De repente, los espejos de la casa comenzaron a romperse sin razón aparente. Las aves del jardín morían sin explicación, sus cuerpos intactos pero sin vida. Y en las paredes, una mancha negra comenzó a crecer, como una sombra que subía desde los cimientos hacia el techo, como si la casa misma estuviera enferma. Una noche, el niño desapareció. Nadie supo cómo ni cuándo. Solo quedó una habitación cerrada con llave y cadenas que nadie se atrevía a abrir. Los rumores decían que el niño había muerto, pero no había cuerpo, ni ataúd, ni funeral.
Algunos vecinos escucharon risas infantiles y pasos en el piso superior, pero nadie se atrevía a investigar. Yo, movido por una mezcla de curiosidad y una obsesión que crecía como un cáncer, decidí entrar a esa casa años después, cuando ya estaba abandonada y olvidada. Las ventanas rotas dejaban entrar el viento helado y el polvo cubría todo como una capa de olvido. Subí al último piso, y aunque la puerta seguía cerrada, las cadenas habían desaparecido. Adentro, la habitación parecía intacta, como si Joaquín hubiera estado allí ayer. La cuna estaba cubierta con una sábana negra, y en las paredes, símbolos extraños que nunca había visto antes. El aire estaba pesado, cargado con un olor fétido, como si algo muerto aún respirara allí. Di un paso hacia atrás cuando escuché un crujido detrás de mí. Miré al suelo y vi huellas pequeñas, frescas, impresas en el polvo. No había nadie, pero esas huellas hablaban de una presencia. Y justo entonces, sentí un susurro helado que me atravesó. Ahora sabes mi nombre. Nuestra tercera historia sucede en el Castillo del Diablo, en Talcahuano, un lugar donde la historia y la oscuridad se entrelazan hasta volverse inseparables. Desde que empecé a investigar, había oído rumores. Rumores sobre un castillo, una mansión enorme y olvidada que se alzaba al borde del mar, entre acantilados que parecen mirar al abismo con una mezcla de miedo y desafío. El Castillo del Diablo, lo llamaban. Nadie sabía bien quién lo había construido, pero los antiguos documentos vinculaban a ese lugar con la familia Dubois y sus secretos más oscuros. La leyenda decía que el dueño del castillo, un hombre obsesionado con la vida eterna y el poder prohibido, había realizado rituales satánicos en sus sótanos. Había sellado pactos con fuerzas que ningún ser humano debería invocar, y que, al hacerlo, condenó no solo su alma sino también la de su hijo. Llegué en una fría mañana de invierno, con el viento cortando la piel y el mar rugiendo como una bestia enfurecida a mis espaldas. La propiedad parecía muerta, pero no vacía. Las ventanas estaban selladas con gruesos tablones y clavos cruzados, y la puerta principal estaba cubierta con símbolos pintados en rojo oscuro, símbolos que parecían más advertencias que protecciones. Entré sin permiso, guiado por una mezcla de curiosidad y una obsesión que me estaba consumiendo. El aire adentro era diferente, pesado, opresivo. El silencio era tan profundo que sentía cada latido de mi corazón como un trueno. El castillo era un laberinto de pasillos largos y escaleras que crujían bajo mis pasos. En las paredes colgaban retratos antiguos, pero al acercarme, las miradas de esos ojos pintados parecían seguirme, como si guardaran secretos que no querían ser revelados. Avancé hasta llegar al sótano, donde la oscuridad se volvió absoluta. Solo tenía la luz de mi linterna para abrir camino. Allí, en la penumbra, encontré un altar hecho de piedra, cubierto de polvo, manchas que parecían secuelas de sangre vieja y símbolos grabados con precisión inquietante. En el centro, un retrato enmarcado mostraba a un niño con una sonrisa torcida, ojos negros y vacíos, y símbolos idénticos a los que había visto en la habitación de Joaquín en la casona Dubois. Mientras observaba el retrato, el aire comenzó a cambiar. Se volvió frío, tan frío que el aliento se me escapaba en nubes blancas. Y entonces lo escuché. Primero fue un susurro, apenas un gemido lejano, un llanto infantil que parecía salir de las paredes mismas. Quise ignorarlo, pero el sonido se hizo más intenso, más desesperado. Y entonces sentí una presencia, algo invisible pero tan real como la piedra que pisaba. Una presencia que me observaba, que me juzgaba. El pánico comenzó a apoderarse de mí, pero la curiosidad fue más fuerte. Avancé hacia una puerta metálica al fondo del sótano. Las cerraduras estaban oxidadas, pero cedieron bajo mi empuje. Más allá había una pequeña cámara, donde el suelo estaba cubierto de ceniza y huesos viejos. En el centro, un círculo dibujado con tinta negra, restos de velas consumidas, y un altar más pequeño donde yacía un muñeco de trapo, con los mismos símbolos que habían marcado la vida de Joaquín y Carmen. Fue entonces cuando la temperatura cayó aún más, y un viento helado barrió la estancia sin abrir ninguna ventana. La voz volvió, clara esta vez, susurrando con tono burlón y profundo: no escaparás, él te eligió para quedarse. El miedo me paralizó. Sentí como algo invisible me rozaba, como dedos fríos que recorrían mi espalda, apretando, marcando. Corrí, sin mirar atrás, con el corazón a punto de estallar. Al salir, el sol ya se había ocultado, y el mar rugía más fuerte, como si el mismo abismo intentara reclamarme. Desde esa noche, los susurros no me abandonan. En mis sueños veo al niño, caminando lento entre sombras, buscando a alguien que comprenda su condena,
buscando quien pueda liberar o unirse a su oscuridad. Las casas malditas no son solo edificios, ni las sombras que habitan en ellas son simples fantasmas. Son heridas abiertas en el tiempo y el espacio. Son gritos congelados en el silencio, son memorias que no mueren, y el niño de la casa del diablo, ese niño no es solo una víctima, ni un espíritu errante. Es la manifestación de un pacto roto, de un alma atrapada en una eterna agonía. Un alma que no olvida, que no perdona, que no descansa. Si alguna vez escuchas un llanto pequeño en la noche, si sientes una mirada que te atraviesa en la oscuridad, no te vuelvas. No respondas, porque en Santiago, en Talcahuano, en cualquier lugar donde el tiempo se detuvo y el mal se instaló, el niño del diablo sigue esperando, y cuando te elige, ya no hay escape.